Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Oportunidades de inversión en el sector de infraestructuras, en el que entrevistaremos a Ismael Torres, responsable de desarrollo de negocio de M&G. Ismael, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clarisa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría aclararos, como siempre, que el webinar de hoy se marca dentro del ciclo de webinars divulgativos de MyInvestor y concretamente este webinar forma parte del ciclo Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que reclutamos pues, a un gestor estrella o al representante de una gestora nacional o internacional, como es el caso de hoy, pues para que nos ayuden a hacer un poquito de divulgación financiera y también para que nos ayuden a conocer un poco mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Añadiros también que la presentación constará de una entrevista y después de esta entrevista abriremos un turno de preguntas que podréis realizar a través del chat y que leeremos al final para que podamos aclararlas tanto Ismael como yo. Estas preguntas pueden ser al hilo de la presentación, al hilo de la entrevista que hagamos o pueden ser preguntas de cualquier otra índole relacionadas siempre con el mundo de la educación financiera. Y bueno, pues como decíamos, hoy tenemos con nosotros a Ismael Torres, que es el responsable de desarrollo de negocio de la gestora M&G. M&G Investments es una gestora global de activos que tiene 90 años de historia y un patrimonio superior a los 300.000 millones de euros. Cuenta con fondos de renta variable, de renta fija, o sea, de propiedad inmobiliaria, de liquidez, multiactivos. Y precisamente una de las estrategias en las que es más potente M&G es en la inversión en el sector de infraestructuras, que es el que da título al webinar de hoy. Y de hecho, uno de los fondos que es buque insignia de la casa es el M&G Global Listed Infrastructure. ¿Verdad, Ismael? Efectivamente. Así que si os parece, comenzamos ya con la entrevista de hoy. Ismael, para M&G, el sector de las infraestructuras a nivel global es una de las inversiones que mayor atractivo ofrecen. ¿Podrías describirnos qué tipo de compañías se encuadran en términos generales en este sector, no solo en vuestro fondo, sino en general como asset class, como tipo de activo, y por qué pensáis que tienen tanto potencial? Vale, bueno, en primer lugar, gracias, Clarisa. Gracias por la oportunidad de invitarnos, de tenernos aquí con vosotros, de comentaros cuál es nuestra visión sobre este tipo de activos y sobre todo a todos los partícipes o todos los participantes que están interesados y que se han unido el día de hoy a escuchar un poquito más sobre las infraestructuras y lo que nosotros pensamos sobre ellas, ¿no? Entonces, yendo ya a tu pregunta, ¿por qué creemos que son tan atractivas las infraestructuras a día de hoy? Pues porque nosotros desde la casa, desde Manji, llevamos tiempo posicionándonos a favor de un activo como es el de infraestructuras que tiene unas características intrínsecas que nos parecen muy interesantes y que incluso hacen que este activo sea único, ¿vale? Las infraestructuras tienen un perfil de rentabilidad de rentabilidad por riesgo que es muy atractivo, muy poderoso, es decir, pagan un dividendo que es superior al de la renta variable global y que a la vez tienen menos volatilidad que la renta variable global, ¿vale? Esto para empezar, de partida. Ofrecen diversificación, es decir, ofrecen exposición a lo que es la economía real y a los activos tangibles. Y luego, por otro lado, te cubren o tienen una capacidad mayor que el resto de sectores para cubrirte del riesgo de un escenario inflacionario como el que tenemos actualmente, ¿vale? Estas características son muy atractivas de por sí, pero además en el contexto actual tenemos diferentes vientos de cola, ¿vale? Y uno de ellos es pues todos los planes de expansión fiscal que hemos estado escuchando durante el último año que se iban a implementar, esas políticas fiscales por parte de las instituciones públicas y que esperemos que lleguen en los próximos meses, ¿vale? No es solo Estados Unidos, sino que también es Europa, es China y creemos que es una gran oportunidad para cerrar ese gap estructural que ha habido en los últimos años en lo que es la falta de inversión en infraestructura, sobre todo en áreas geográficas como Estados Unidos, ¿no? Y dentro de tu pregunta, dentro de lo que son las infraestructuras, pues
hay muchas y muy diversas. Tenemos las clásicas, ¿no? Las que se nos vienen a todos a la cabeza cuando pensamos en infraestructuras, como pueden ser los puentes, las carreteras, los aeropuertos, la energía renovable. Pero es que además tenemos infraestructuras como pueden ser las sociales, ¿no? Las que vienen relacionadas con el tema de los hospitales, las residencias de estudiantes, de mayores, y luego la parte más evolutiva, ¿no? La que viene, la que dan servicio a esas grandes o esas súper tecnológicas, ¿no? Como puede ser la infraestructura relacionada con el almacenamiento en la nube, con los sistemas de pago o el 5G. Por lo tanto, son muchas, hay muchas clases, todas ellas con diferentes cualidades y desde nuestro punto de vista muy atractivas. Uh-huh. Dentro de este sector, Ismael, del sector de las infraestructuras, se habla de las llamadas infraestructuras sostenibles. ¿Podrías aclararnos un poco este concepto de infraestructura sostenible? Sí, a ver, todas las infraestructuras que he mencionado hasta ahora tienen 3 puntos en común, ¿vale? Y es que son infraestructuras físicas, es decir, tangibles, son a largo plazo o perpetuas y luego son críticas para la sociedad, ¿vale? Esto lo que quiero decir es que son importantes o son esenciales para el devenir de la sociedad, ¿vale? Todas estas infraestructuras que nos han permitido evolucionar y ser competentes como sociedad, hasta el día de hoy las habíamos estado utilizando desde un punto de vista o utilizando materiales fósiles altamente contaminantes, ¿vale? Esto, que lo hemos hecho de esta forma hasta hace muy poco tiempo, a partir de ahora lo vamos a poder seguir haciéndolo, pero sin dañar el medio ambiente y respetando a la sociedad. Por lo tanto, ahí entra el concepto que mencionabas de infraestructuras sostenibles, ¿vale? De hecho, a día de hoy estamos inmersos en una transición. Esto es un concepto que ha estado utilizando Biden en cada speech político que iba a utilizar, ¿no? que ha puesto de manifiesto y que va a utilizar para fomentar lo que es el empleo y la economía en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino que también aquí en Europa. Si nosotros nos sumergimos en ese plan famoso de recuperación europeo, creo que eran 750.000 millones, hay una partida específica, que es pública, que se puede ver, de más de 20.000 millones que va destinado a infraestructuras sostenibles, ¿vale? Hacia esa transición hacia infraestructuras verdes y que no dañen ni al medio ambiente ni la sociedad, ¿vale? Y justo ahí, me alegra que me lo preguntes, porque justo ahí es donde actualmente nosotros estamos viendo más oportunidades. Hay unas que son obvias, ¿no? Como podrían ser la energía renovable y que durante los últimos años ha tenido un boom, tanto por parte de inversores como por parte de promotores de inversión. Ha habido un boom, han corrido mucho y de hecho está habiendo volatilidad en este tipo de compañías. Pero luego donde nosotros encontramos más oportunidades son en otras infraestructuras que van a permitir esa transición y que no son tan limpias o tan verdes como las renovables. Me refiero al gas natural, ¿vale? En aquellas economías que se quieran descarbonizar, ¿vale? Que tengan unos objetivos de reducción de impacto medioambiental, pero que todavía no tengan los recursos para afrontar ese reto desde el punto de vista renovable, los combustibles de transición como el gas natural van a ser muy importantes. Y es ahí donde estamos ahora mismo viendo una de las mayores oportunidades. También se dice que la inversión en infraestructuras es un buen elemento diversificador de la cartera. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, Ismael? Y si estás de acuerdo, ¿por qué crees que es un buen elemento diversificador? Sí, desde luego. De hecho, es uno de los puntos a favor por los que nosotros desde Manji estamos empujando tanto las infraestructuras. Por un lado, las infraestructuras lo que te dan es exposición a la economía real, es decir, a la economía tangible, a lo que es esta vuelta a la normalidad, la reapertura de la actividad, ¿vale? Esto por un lado.
Y por otro lado, tienen un perfil, como ya he dicho, de rentabilidad-riesgo muy atractivo, ¿vale? Cuando me refiero a rentabilidad, me refiero al dividendo, ¿vale? Estos son compañías pues, que tienen unos beneficios de manera recurrente y a muy largo plazo que permiten pagar unos dividendos por encima de los que paga el mercado, ¿vale? Y luego por la parte de riesgo tienen menos volatilidad. Si analizamos históricamente este tipo de compañías, tienen menos volatilidad. Y el motivo es porque estas compañías están respaldadas por activos físicos, ¿vale? Hay un activo detrás de estas compañías que respalda lo que es el precio de la acción. Y por otro lado, pues hay una demanda, existe una demanda por este tipo de compañías que es muy inelástica, ¿vale? Cuando me refiero a muy inelástica, es que independientemente del contexto en el que estemos, nosotros estamos demandando servicios, este tipo de servicios, ¿vale? Yo siempre bueno, tenemos una pieza de marketing en M&G donde dibujamos una rueda, ¿no? De lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas y en todos los momentos del día tú estás demandando este tipo de servicios. Es decir, yo me levanto y necesito agua, me ducho y necesito agua. Me hago unas tostadas y necesito electricidad, me voy a trabajar y necesito transporte público o mi propio transporte. Llego aquí a la oficina y me conecto a internet. Salgo de aquí y voy a cenar y necesito pagar mediante un sistema de pago. O sea, durante 24 horas estamos demandando este tipo de servicios y por eso esos beneficios que son capaces de generar son tan recurrentes y tan a largo plazo, ¿vale? Y luego, por otro lado, déjame simplemente añadir por la parte de la inflación. Este tipo de compañías, al fin y al cabo, como con esa demanda tan inelástica, lo que te permiten es trasladar la inflación al precio de sus servicios. Me refiero a cuando, por ejemplo, viajas por una autopista, el precio de esa autopista va referenciado a la inflación, ¿vale? O cuando tenemos compañías que se dedican al transporte de la energía, ese precio que ellos cobran, el contrato que ellos tienen está ligado a la inflación. Por lo tanto, es una forma, pues, que, bueno, que la renta variable global, o sea, la renta variable siempre ha servido como una cobertura natural de la inflación, pero dentro de la renta variable global, las infraestructuras todavía son más eficientes a la hora de cubrir esa inflación. Y concretando ya en vuestro fondo, Ismael, el M&G Global Listed Infrastructure, ¿qué estrategia sigue para conseguir batir al índice y a la media de la categoría? Bien, a ver, lo que nos diferencia, o lo que yo diría que nos diferencia respecto a lo que es la categoría, ¿vale? Al resto de competidores, yo diría que es el enfoque que tenemos sobre las infraestructuras, ¿vale? Las infraestructuras, como ya te he dicho, son un activo a largo plazo, estable, en muchas ocasiones visto como un proxy de un bono, ¿vale? Porque tiene poca volatilidad y te paga un dividendo bastante seguro, por lo tanto es parecido a un bono con su cupón, ¿vale? Y en algunos casos incluso aburrido. O sea, yo he llegado a escuchar que las infraestructuras son aburridas. Nosotros lo que hacemos es darle la vuelta a todo esto. Nosotros lo que hacemos es invertir en infraestructuras, en compañías públicas que tengan infraestructuras, que tengan una capacidad de crecimiento muy buena, ¿vale? Que sean capaces de incrementar sus dividendos porque directamente con ese crecimiento aumentan sus beneficios y son capaces de pagarte más. Que sean infraestructuras pues, que permitan el desarrollo de esas megatendencias estructurales de las que todo el mundo habla, ¿no? Ese envejecimiento poblacional, el tema de la urbanización, el cambio climático, ¿no? Entonces, con este enfoque, nosotros lo que hacemos es tener un sesgo hacia los dividendos, hacia las infraestructuras que pagan dividendos, pero no de manera estable, sino esos dividendos crecientes que te comentaba, que sean físicas, infraestructuras físicas a largo plazo y críticas para la sociedad. Y luego lo que hacemos nosotros es pues tener con esa definición un universo más amplio, ¿no? Que no solo son esas infraestructuras clásicas que os comentaba, sino que también las infraestructuras sociales y las evolutivas, ¿vale? Donde cada categoría pues, nos da no solo un perfil de dividendo diferente, sino unas tipologías y unos estilos de inversión
diferenciados que nos permiten, con algo de flexibilidad, pues gestionar los diferentes contextos de mercado desde el punto de vista de la infraestructura física tangible y descorrelacionada. Eso es, en resumidas cuentas, lo que hacemos en nuestro Global Listed Infrastructure Fund. Comentabas que una de las grandes ventajas de este sector, de invertir en compañías de infraestructuras, es que a menudo son empresas que tienen una rentabilidad por dividendo muy atractiva, bueno, o que ofrecen unos dividendos muy jugosos en todo caso. Y de hecho vosotros contáis con la modalidad tanto de reparto como de acumulación en vuestro fondo. ¿Me podrías explicar muy brevemente a modo divulgativo, para que lo entiendan bien los asistentes al webinar, qué es esto de la modalidad de reparto y de la modalidad de acumulación, para aquellos que todavía tengan algunas dudas? Y luego ya, en vuestro caso en concreto, ¿qué rendimientos aproximados está dando la modalidad de reparto? Vale, a ver, el tema o sea, dentro de los fondos, ¿no? Hay diferentes clases. Dependiendo del tipo de inversor que tú eres, tú tienes un acceso a unas clases o a otras. Y dentro de esas clases, tú puedes, o normalmente, sobre todo en los fondos de renta variable, puedes elegir si el dividendo que están generando, que tú estás recibiendo por parte de las compañías en las que tú estás invertido a través de tu fondo de inversión, tú puedes elegir si ese dividendo te lo ingresan en tu cuenta, es decir, si ese dividendo se reparte, es decir, si te llega a tu cuenta, o si ese dividendo no te llega al bolsillo y se lo queda el fondo y se reinvierte y de esa manera capitaliza con el resto de capital que tú tienes invertido. ¿Vale? Por lo tanto, en esta estrategia donde nosotros no nos gustan los bond proxies, las compañías aburridas, sino que lo que nosotros estamos buscando son compañías que tengan esa capacidad de crecer, que tengan esa capacidad de generar beneficios de manera natural y que, por supuesto, sean capaces de incrementar esos dividendos. Porque, bueno, al fin y al cabo, el razonamiento detrás de esto es que ese crecimiento de dividendos, al fin y al cabo, tiene una correlación prácticamente casi perfecta con lo que es el precio de la acción, ¿no? Por lo tanto, si hay crecimiento, si hay reparto de dividendos, si es incremental, el precio de la acción suele aumentar, o sea, tiende a aumentar, ¿no? Claro, la compañía está tiene las finanzas cada vez más saneadas, está creciendo, tiene esa capacidad de repartir dividendo, pues es muy buena señal, ¿no? O sea, tiene lógica que por también se supuesto, aprecie. Y eso es lo que os estoy comentando, que al fin y al cabo se tiende a reflejar en el precio de la acción. Que es por eso que nosotros tenemos este enfoque de dividendo, no es por otra cosa. ¿Vale? Pues ese dividendo que nosotros generamos creciente, pues como ya os he dicho, se puede distribuir o se puede capitalizar dentro del fondo. Para aquellos que han tenido clase de distribución en estos 4 años de histórico que tiene el fondo, la media que han recibido es de un 3,15%. ¿Vale? Y actualmente, con la cartera que nosotros tenemos a día de hoy, con las compañías que nosotros tenemos en cartera a día de hoy, lo que nos estima Bloomberg y sus analistas independientes sobre cada compañía es que el dividendo que nosotros vamos a tener de aquí a 12 meses es de un 3,5% frente al 1,8% que va a repartir el índice global de renta variable más común, que es el MSCI All Country World, ¿vale? Por lo tanto, un 3,5 frente a 1,8 que a mí me parece bastante atractivo. Bueno, y en el entorno de tipos en el que estamos, ¿no? Que los rendimientos tampoco es que sean de lo más atractivo. He puesto en el chat, bueno, la verdad es que Ismael lo ha explicado muy bien, la diferencia entre las clases de acumulación y las clases de reparto, pero bueno, pues acaso a alguien le ha quedado alguna duda adicional, he puesto en el chat un link al blog de MyInvestor, donde, bueno, pues es nuestro blog de educación financiera con diferentes contenidos divulgativos y demás, y hay un post justo sobre esta cuestión para que aquellos que les haya quedado la más mínima duda pues puedan aprender bien qué diferencia hay entre estas clases de acumulación y estas clases de reparto. También está en el chat el nombre del fondo junto con el ISIN.
que ya sabéis que además de permitiros invertir más fácilmente, poner el código ISIN del fondo, pues bueno, también podéis, si lo ponéis en el buscador de MyInvestor, por ejemplo, pues allí podréis encontrar el folleto, el documento de datos fundamentales y aprender más sobre este fondo si queréis profundizar más en la información, más allá de lo que podamos estar comentando en esta presentación. Bueno, pues más allá de esta temática, en M&G también realizáis una apuesta muy decidida por la inversión de impacto. ¿En qué consiste esto de la inversión de impacto, Ismael? ¿Cuál es la diferencia entre la inversión socialmente responsable y la inversión de impacto? Sí, cierto. Ante todo, muchas gracias. Gracias por apoyarnos y por poner el nombre del fondo en el chat y luego también gracias por adjuntar esas aclaraciones porque yo lo he explicado muy fácil y muy sencillo, pero tiene más implicaciones, sobre todo a efectos fiscales, que seguramente en ese link vais a encontrar muchas soluciones, o sea, muchas más, una explicación más amplia y sobre todo que podáis veros reflejado con vuestra situación personal. Respecto a la inversión de impacto, sí, nosotros en M&G estamos bueno, muy concienciados con este tipo de inversiones, hacia dónde va el flujo de nuestras inversiones y lo que diferencia al fin y al cabo al impacto frente a la inversión socialmente responsable es que en el impacto vamos un paso más allá, ¿vale? La inversión socialmente responsable ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero siempre se ha caracterizado por el tema de las exclusiones, ¿vale? De lo que son los sectores controvertidos. Es decir, todo lo que tenga que ver con las armas, el entretenimiento adulto, el tabaco, el alcohol, ¿vale? Todo eso se quedaba fuera de lo que es el universo de inversión, ¿vale? Luego se han ido añadiendo otros factores, como son el tema ESG, ¿vale? La parte social, medioambiental y de gobernanza o forma de gestión de las compañías. Y el impacto, pues ya os he dicho, es un paso más allá, es dar un servicio o fabricar un producto que genere un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, ya no es solo analizar una compañía internamente, es decir, si cumple con esas exclusiones o si se tienen en cuenta esos factores ESG a nivel de si el consejo de administración hay diversidad o si los empleados de una empresa reciclan. Con el impacto es invertir en compañías que dan una solución a retos muy, muy particulares y muy concretos, como puede ser facilitar la educación en países subdesarrollados, como puede ser Brasil. Establecer sistemas de pago tecnológicos en un país como en Kenia. O directamente reciclar palés de empresas industriales fomentando lo que es la economía circular, ¿no? Todo esto se venía haciendo desde el punto de vista de los activos privados, ¿vale? Desde lo que es el más conocido, el private debt o el private equity, porque era muy fácil de analizar, de seguir y de implementar esas intenciones. Y ahora nosotros lo que estamos haciendo es democratizar esa inversión en impacto a través de un fondo como es el M&G Positive Impact Fund, que te da acceso a compañías públicas de renta variable, pues gracias a la conciencia social, a la intervención pública y a lo que es la tecnología y la transparencia, ¿vale? Porque gracias a la tecnología y a esa transparencia, el impacto a día de hoy ya no solo puede ser cualitativo, es decir, ya no solo puede ser subjetivo. A día de hoy lo que nosotros requerimos es que ese impacto sea medible. Y gracias a que a día de hoy puede ser medible, nosotros podemos establecer este tipo de estrategias, ¿vale? Y ese impacto medible nosotros lo hacemos o lo medimos de una manera muy concreta y muy particular para cada tipo de compañía, porque dentro de un universo global, pues cada compañía se dedica a lo suyo, ¿no? Entonces hay que ser muy preciso y muy concreto. Entonces, utilizamos diferentes indicadores, indicadores de rendimientos sobre esos potenciales impactos y los medimos de una manera neta, ¿vale? Que eso también es muy importante y algo que me gustaría recalcar. A nosotros no nos vale
con que una compañía se dedica a fabricar coches justificando que va a reducir la emisión de CO2 en nuestro mundo, ¿no? Nosotros también vemos el proceso de fabricación y la parte de postventa, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acaba la vida útil de esas baterías? Si no hay alternativa cuando se acaba la vida útil de la batería y si utilizas ciudades, familias en áreas subdesarrolladas para explotar la producción del material con el que haces esas baterías, pues evidentemente, por mucho que me estés ahorrando CO2, el impacto neto no es positivo y por lo tanto ese tipo de compañías no tienen cabida en nuestra cartera. Y así evitáis un poco el greenwashing, ¿no? Sí, El hay varias. greenwashing, por cierto, para aquellos asistentes que no estén familiarizados con el término, es la práctica de, bueno, pues de algunas compañías de hacer ver como que cumplen con sus compromisos medioambientales, cuando en realidad pues no lo hacen tanto, pero bueno, pues hacen como este paripé, ¿no? Por así decirlo. Sí, Y entiendo, Ismael, que con un método de análisis como el vuestro, en el que neteáis cuál es el impacto negativo frente al impacto positivo, pues verdaderamente sois capaces de medir a efectos reales cuál es el verdadero aporte, ¿no? de la compañía a la sociedad o al medio ambiente. sí, efectivamente, no nos queda otro remedio que ser muy puristas y ser muy detallistas en este tipo de aspectos, porque de otra forma, pues sí, hay historias bonitas, hay historias justificadas, pero hay que ir más allá. Y si analizas y rascas sobre esos datos, esos indicadores de rendimiento que te comentaba, pues bueno, no todo tiene cabida en un fondo de impacto tan exigente como este. Uh-huh. Nos comentas que tenéis este fondo en el que aplicáis esa estrategia, pero no sé de qué otras maneras se canaliza esta apuesta vuestra por la inversión de impacto en el resto de vuestra gama de producto, o si en el resto de vuestra gama aplicáis más un concepto de ISR o un poco toda esta filosofía, porque entiendo que también no es solamente una estrategia, sino una estrategia de inversión, sino que entiendo que también es un concepto de filosofía, ¿no? de inversión, como gestora incluso. ¿Cómo se aplica al resto de vuestra gama de producto? Sí, evidentemente. Esto es una filosofía y una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, dado que la conciencia social y del inversor demanda este tipo de estrategias, dado que las instituciones públicas empujan los flujos hacia este tipo de mentalidades y dado que las compañías o se adaptan o no van a recibir este tipo de flujos, pues al final es una rueda, ¿no? Es como dice, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que trasladar e integrar en nuestras estrategias. Nosotros hemos empezado con este Positive Impact, ¿vale? Que ya va a cumplir 3 años, pero este tipo de estrategia y este tipo de enfoque tan exigente lo hemos trasladado a diferentes estrategias que nos permiten tener este tipo de estrategia, ¿vale? Porque esta estrategia todavía, o sea, no está todo hecho, no está todo escrito, ¿vale? No se puede aplicar a todos los activos y a todas las áreas geográficas. Nosotros, dentro de Manji, dentro de esa gran gama de activos y de estrategias que has comentado al principio, tenemos fondos con criterios ESG, que ahora mismo pues, son esos fondos que están clasificados como artículo 6. Tenemos fondos artículo 8, donde la inversión va determinada en función a factores sostenibles. Y luego tenemos otros fondos que son de impacto, como puede ser este Positive Impact, ¿vale? Y en este fondo de impacto, al fin y al cabo, algo que quiero resaltar y que no quiero que se me olvide es que este tipo de estrategias no es algo no es una inversión, o sea, no es altruismo, ¿vale? Este tipo de estrategias tienen dos objetivos. Un objetivo es el de obtener rentabilidades superiores al de la renta variable global, ¿vale? Que en este Positive Impact, desde el lanzamiento hace 3 años, es algo que estamos consiguiendo, ¿vale? Y en segundo lugar, sí que es verdad que tenemos esa
objetivo de generar ese impacto positivo neto y que nosotros pues recogemos en nuestro informe anual de impacto, donde encuentras toda la información y todo lo que hemos conseguido invirtiendo a través de este tipo de compañías, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que he mirado antes para comentaros es que gracias a las compañías que tenemos en cartera de este Positive Impact, el año pasado pues evitamos o salvamos 55 millones de árboles. Es un dato de otros muchos que se puede encontrar en este informe y donde, bueno, en este tipo de estrategias, al fin y al cabo lo que hacemos es juntar la experiencia de nuestros 100 años como gestora de activos, como gestora de activos, unido a las capacidades de nuestro equipo especializado en analizar y en lidiar con las compañías en términos o en materia de sostenibilidad, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, simplemente aclarar a los asistentes que antes Ismael hablaba de fondos del artículo 6 y el artículo 8. Todo esto de los artículos es porque hay una directiva europea que entró en vigor el pasado marzo, que es una directiva, bueno, pues que regula precisamente el compromiso con la inversión sostenible. Entonces, según esta directiva, los fondos de inversión se clasifican en 3 categorías: artículo 6, artículo 8 y artículo 9, en función de, bueno, pues cómo de comprometidos están con estos principios, ¿no? de la inversión socialmente responsable. Efectivamente, es una forma, o sea, el tema de los artículos y de esta regulación es un paso más hacia estandarizar todo lo que es la inversión socialmente responsable o en impacto, y con esta regulación al fin y al cabo lo que se trata, o sea, lo que se intenta es clasificar qué es lo que hace cada fondo para poder incluso no solo saber tú como cliente qué es lo que está haciendo, sino poder compararlo con el resto. Gracias por la aclaración, Clarisa. Sí, no, porque es que a veces nos pasa, Ismael, que nos ponemos a hablar de fondos o de estrategias o de inversiones y bueno, hay a veces pues a mí me pasa, que se nos escapan conceptos que de vez en cuando pues digo, bueno, vamos a parar y vamos a explicar esto porque no todo el mundo tiene por qué entender Efectivamente. según qué ideas. Cambiando de tercio, hablando ahora un poquito de renta fija. Vosotros, bueno, tenéis un fondo que es bueno, uno de los más importantes en este segmento, es el Optical Income, y defendéis las ventajas de una gestión activa y muy flexible. En un entorno de tipos como el actual, tan complicado, ¿en qué segmentos o en qué tipos de deuda estáis encontrando más oportunidades, Ismael? Sí, es que como tú bien dices, el contexto actual es muy complicado para un inversor de renta fija. Y como casa de gestión activa tradicional, clásica, no vemos otra forma de afrontar este reto que no sea mediante un enfoque flexible, ¿vale? Creemos que no existe alternativa ante el desierto de rentabilidades que tenemos actualmente, ¿vale? Y es que, bueno, llevamos muchos años donde la economía ha estado intervenida por los bancos centrales, y este 2021, incluso el año pasado, pues han sido años récords a nivel de intervención, a nivel de deuda absorbida por estos bancos centrales y por las instituciones, por estos inversores públicos, ¿vale? Y el hecho de que hayan estado comprando tanto, lo que han hecho es que los precios hayan estado subiendo constantemente, a la vez que sus rentabilidades obviamente han ido cayendo, ¿vale? Entonces, en este, como yo digo, desierto de rentabilidad, pues es muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos o cómo invertimos o dónde encontramos valor? Yo creo que lo primero que hay que hacer, sobre todo siendo un inversor final, es delegar, ¿vale? Delegar en un equipo profesionalizado que tenga experiencia, es decir, que lleve años gestionando, que haya pasado por diferentes contextos complicados, por diferentes situaciones de estrés, ¿vale? Que tenga capacidad de análisis, es decir, ser activos, que haya recursos, ¿vale? Para analizar diferentes tipos de activos dentro de renta fija y diferentes áreas geográficas, que de hecho, bueno, seguro que nuestros compañeros y nuestros participantes han escuchado el tema de Evergrande, ¿no? Donde al fin y al cabo
es una muestra de que no todo vale, de que no vale endeudarse hasta el infinito y luego a ver qué pasa con nuestra deuda. O sea, ya no vale. O sea, ha quedado claro que eso no es escalable a otras economías. Y sobre todo necesitamos flexibilidad, ¿vale? Flexibilidad para adaptarnos a estos diferentes contextos, ¿vale? Por lo tanto, nosotros en nuestro Optimal Income, ¿qué estamos haciendo? Pues nosotros los bonos de gobierno, que son los bonos más defensivos y que han funcionado muy bien en situaciones de estrés como marzo de 2020 con el coronavirus, actualmente con unas rentabilidades reales negativas garantizadas, pues no los queremos ni ver, ¿vale? No solo por eso, sino porque tienen además una sensibilidad muy alta a lo que son los tipos, a las subidas de tipos de interés y por lo tanto eso tendría un efecto negativo en nuestras posiciones, ¿vale? Por lo tanto, bonos de gobierno no los queremos, no los queremos ni ver. En cuanto al crédito corporativo, si nos fijamos en el high yield, no nos gusta o no nos gusta lo suficiente, no es que no nos guste, sino es que no nos pagan lo suficiente por el riesgo que estamos asumiendo, ¿vale? Somos una casa de gestión activa y es evidente que encontramos oportunidades en diferentes mercados y en diferentes áreas, pero en sí el high yield como activo general no nos paga lo suficiente por el riesgo que estamos asumiendo. Y de hecho son compañías muy locales y concentradas que tratamos de evitar, ¿vale? Solo nos gustan ciertos, dentro del high yield, solo ciertos híbridos o subordinados o aquellos que tienen el componente flotante, ¿vale? Que si queréis luego os explico un poquito más. Y donde vemos más valor actualmente, sobre todo en relativo, no porque la rentabilidad que vaya a esperar o que podamos esperar sea como para llamar a casa, es el crédito investment grade, ¿vale? Es donde la rentabilidad por riesgo que estamos asumiendo es donde nos parece más atractiva y sobre todo nos gusta Europa y el sector financiero, ¿vale? El sector financiero es un sector sistémico que cuando la economía lo hace bien, cuando hay esta actividad, cuando hay este crecimiento, es un sector que lo hace bien, ¿vale? Por cerrar todo lo que es la gama de renta fija, emergentes. Emergentes es un activo que nos gusta mucho, pero que hay una dispersión muy, muy, muy grande y en donde hay que ser muy, muy activo, ¿vale? Todavía estamos esperando el desencadenante para ir con todo hacia la parte de emergentes, pero ahora mismo somos muy selectivos y sobre todo preferimos algún país latinoamericano o países del área, bueno, países africanos antes que los típicos asiáticos o China que a día de hoy están en boca de todos. Eso es un poco la visión de Optimal Income representada en la gama de renta fija. ¿Y bonos ligados a la inflación? Ahora con estos miedos que están resurgiendo con respecto a la inflación, ¿veis atractivo ahí o están ya muy caros? Sí, estamos viendo, o sea, dentro de nuestro Optimal Income estamos haciendo, hemos jugado la parte de bonos ligados a la inflación, pero ahora mismo no estamos tan positivos como antes, ¿vale? Con el bono ligado a la inflación hay que tener cuidado y es que el bono ligado a la inflación te ofrece una rentabilidad atractiva cuando la inflación que se está descontando actualmente es baja o es inferior a la que podamos ver el día de mañana, ¿vale? Yo lo que digo es que actualmente hay mucha, o sea, hay inflación, hay un escenario inflacionista, se espera inflación para los próximos años, de hecho, en Reino Unido a 10 años se descuenta una inflación anual del 4%, pero invertir en esos bonos actualmente no te garantiza o no te asegura que vayas a obtener esa inflación. Porque si esa inflación mañana, esas expectativas sobre esa gran inflación mañana se reducen, estarías perdiendo dinero con este tipo de inversión. Solo se les recomienda la inversión en inflación, por ejemplo, o bueno, para escenificar, ¿no? Para explicarme mejor, por si no ha quedado claro, nosotros en este fondo estuvimos comprando inflación
bonos ligados a la inflación americanos en abril de 2020, ¿vale? Cuando todo el mundo, cuando los mercados descontaban que en Estados Unidos iba a haber una inflación del 0%, es decir, no iba a haber inflación a 5 años, ¿vale? Ahí fue cuando compramos inflación, bonos ligados a la inflación, y cuando nos beneficiamos de que poco a poco, con la reapertura económica, esa inflación fue ascendiendo, y es ahí donde esos bonos ligados a la inflación nos ofrecieron valor. Ahora, en algún área geográfica como Japón, algo en Reino Unido, pero no es algo que estemos súper positivos actualmente, dado que si vemos algo de ralentización económica o algún dato como pueda ser el tema del shock de la oferta y las cadenas de valor que estamos viendo, que afecte a la inflación, no tiene por qué beneficiarte, ¿vale? No sé si ha quedado muy claro, ya que es más complejo de lo que parece, ¿vale? No es, Sí, hay bueno, inflación, me es un compro tema bonos que ya ha ligados a la inflación. surgido en alguna ocasión en nuestros webinars y Ujú, había un gestor que lo explicaba, no sé si lo explicaré yo bien, ajá, diciendo que era como una especie, como la prima del seguro. ujú, Que el bono ligado a la inflación no te transmite toda la rentabilidad, o sea, la rentabilidad del bono no te traslada toda la subida de la inflación, sino nada más que a partir de un determinado punto. Con lo cual, exactamente. si la inflación sube más de lo esperado, te viene bien comprar bonos ligados a la inflación, pero mientras se mantengan dentro de lo esperado, pues no te aporta nada, no te va a Efectivamente, a pesar de trasladar que esa subida. efectivamente, si nosotros hoy tenemos una inflación a 5 años de un 10% y esa inflación a 5 años cae al 5%, tú estás perdiendo dinero con este tipo de bonos. Ujú. Si hoy tenemos inflación a 5 años que es del 10%, o sea, que es del 10%, y mañana el mercado, con esta escasez de suministros, se da cuenta de que la inflación se va a ir hacia arriba y que se va a ir al 15%, ahí estarías generando valor con este tipo de bonos. Ujú. Y explícanos lo del cupón flotante. Pues el cupón flotante también es un componente, es algo técnico también, ¿eh? Al fin y al cabo nosotros estamos cautos con el tema de las subidas de tipos, ¿vale? Podemos ver cómo las subidas de tipos perjudican a los inversores en renta fija y sobre todo a los inversores de gobierno, dado que los bonos de gobierno son los que mayor duración tienen, ¿no? Entonces, para eliminarte este riesgo, ese riesgo de duración, de sensibilidad a los tipos de interés, puedes invertir en un bono convencional que tenga su parte de duración o puedes invertir en un bono flotante, ¿vale? El bono flotante lo que te hace es tener una exposición a lo que es el riesgo de crédito y la parte de duración no la tienes, es flotante, ¿vale? Esto se consigue referenciando lo que es los cupones del bono al Euribor. Por lo tanto, si el día de mañana suben los tipos y tú tienes unos cupones referenciados al Euribor, automáticamente, como el Euribor sube, tus cupones suben. Por lo tanto, no solo te estás protegiendo de las expectativas de subidas de tipos, porque no tienes duración, sino que cuando se materializan, tus cupones se incrementan y por lo tanto incrementa la rentabilidad que tú en ese momento tienes, si es flotante. Muy bien. Pues pasamos ya a la última pregunta de la entrevista, que quería pedirte, Ismael, que nada, nos contaras un poco cuál es la visión de mercado de Manji para el medio plazo. ¿Cuál es vuestra previsión en líneas generales para las principales clases de activo? La renta fija ya nos lo has comentado, pero bueno, pues para la renta variable, incluso para otros activos alternativos, los diferentes mercados, en líneas muy generales, ¿qué perspectivas tenéis, Ismael? Vale, a ver, voy a intentar ser conciso y concreto. Nosotros en este trasfondo en el que hay crecimiento y hay inflación por encima de los objetivos de inflación y crecimiento por encima de la media de los últimos años, creemos que los bancos centrales dejen de apoyarnos tanto es una buena noticia, ¿vale? Eso significa que la economía de alguna forma está sana. Por lo tanto, no obstante, todo esto no va a suponer que de aquí a finales de 2021
o el año 2022 vaya a ser un camino de rosas, ¿no? Va a haber volatilidad, va a haber incertidumbre provocada por las tensiones que se puedan generar de esta situación de parar, de tener una economía parada a que de repente en cuestión de meses pase a producir prácticamente al 100%, ¿vale? Me refiero a los shocks que se puedan generar en la parte de la oferta y a la cadena de suministro que estamos hablando y que vayan a restar algunos puntos de crecimiento en los próximos meses, próximos años, ¿vale? Por lo tanto, para este escenario, nosotros, ya os he comentado, renta fija, bonos de gobierno están infraponderados por el riesgo de subida de tipos, investment grade frente a high yield, y en renta variable lo que nos gustan son los sectores que están ligados al ciclo económico, ¿vale? Como puede ser sectores energéticos o el financiero, ¿vale? Es donde vemos un mayor margen de revalorización, es donde vemos compañías que todavía no se está apreciando el potencial de recuperación y es donde actualmente estamos viendo mayores sorpresas al alza de sus beneficios cuando lo han estado reportando en estos últimos meses, ¿vale? Por lo tanto, si nos ceñimos a este tipo de sectores, evidentemente preferimos Europa frente a Estados Unidos, dado que Estados Unidos tiene un sector, o sea, tiene un peso o tiene mayor exposición a todos este tipo de compañías growth tecnológicas que en Europa no tenemos tanto y que en Europa pues tenemos más peso en ese componente cíclico que es donde nosotros estamos más positivos. Incluso España, en un momento dado. Sí, evidentemente. Dentro del sector, o sea, el sector financiero en España tiene un peso muy importante y es evidente que si empezamos a ver subidas de tipos, empezamos a ver cómo el precio del dinero encarece, evidentemente uno de los sectores que más se benefician de esto es el sector financiero. Bueno, pues abrimos ahora ya el turno de preguntas a los asistentes para que planteéis todas las dudas que tengáis, tanto sobre el tema de las infraestructuras como sobre cualquiera de los temas que hemos tocado hoy en la entrevista o incluso cualquier concepto relacionado con la educación financiera o con la inversión que queráis que os aclaremos. Tenemos ya alguna pregunta que nos han ido trasladando en el chat. Pregunta Enrique, en relación con vuestro fondo de infraestructuras, Ismael, ¿cómo está diversificado globalmente por zonas geográficas? Pues el mayor peso o la mayoría del peso que tenemos bueno, las compañías que tenemos en este fondo son áreas geográficas desarrolladas, ¿vale? La parte emergente bueno, hay historias, ¿no?, muy atractivas y que tienen todo el sentido del mundo, pero por un tema regulatorio a nosotros nos gusta jugarlo con compañías basadas en áreas geográficas desarrolladas y que desde esas áreas geográficas desarrolladas desarrollen proyectos y desarrollen esas infraestructuras en la parte emergente, ¿vale? Dentro de las áreas desarrolladas, pues Estados Unidos tiene un peso entre el 45 y el 50% y el resto es prácticamente Europa y Reino Unido, ¿vale? Dicho esto y dicho lo anterior, tampoco es, o sea, no es que tengamos un sesgo sobre ningún sector o sobre ninguna área geográfica. Al fin y al cabo nosotros somos gestora activa, análisis de abajo hacia arriba, como nosotros solemos decir, y lo que es el desglose geográfico y sectorial no es que haya una visión por parte de Manji, es fruto de ese análisis de abajo hacia arriba. O sea, que no hacéis un análisis macro, determináis qué mercados son los más atractivos, qué países, y luego a partir de ahí decís, venga, pues voy a buscar 4 oportunidades en Europa, 4 oportunidades en Estados Unidos, sino que es al revés, ¿no? Buscáis compañías y luego da la casualidad de que de esas compañías pues sale un desglose geográfico, pero lo importante son las compañías y no la distribución geográfica que tengan, ¿no? Efectivamente.
Dentro de todo esto, tienen que cumplir con todos los requisitos que os he estado comentando antes, a nivel de dividendos, de definición de infraestructuras, pero también está la parte de valoraciones, ¿vale? Entonces, a pesar de que nosotros estemos ahora viendo una gran oportunidad en la parte de renovables, por ejemplo, las valoraciones a día de hoy no son tan atractivas como hace 2 años. Por lo tanto, pese a que estemos positivos, las valoraciones no nos acompañan y evidentemente vamos a tener un posicionamiento o vamos a tener una exposición que va en función de ese análisis de abajo hacia arriba que os estaba comentando. Nos preguntan también sobre esto que hemos estado comentando de la ISR, la inversión de impacto. Si tenéis en cuenta en M&G la tendencia de inversión de Smart Cities, de ciudades inteligentes, si es una de las macro tendencias que estáis teniendo en cuenta o no. A ver, es una de esas megatendencias que os estaba comentando, ¿no? El tema de la urbanización. No es una categoría que nosotros tengamos en el fondo, no tenemos un universo de Smart Cities, pero sí que jugamos esa temática de manera indirecta, ¿vale? Y la jugamos desde, como ya os he dicho, desde el punto de vista físico y tangible y a través de compañías que nos permiten desarrollar unas infraestructuras que permiten que tengamos esas ciudades inteligentes. Me refiero al ejemplo de la movilidad, ¿no? El transporte del futuro, cómo nos vamos a mover el día de mañana en las ciudades. Todo el mundo habla de esas compañías, ¿no? Que nos dan, o sea, que nos ofrecen ese transporte limpio a través de baterías que os estaba comentando. Pues nosotros no estamos invertidos en esa compañía. Lo que nosotros estamos invertidos es en las compañías que permiten y que facilitan la recarga o la electricidad a ese tipo de vehículos. Es decir, no tenemos un Tesla en compañía porque en la cartera porque no tiene la infraestructura física, ¿vale? Quien sí tiene la infraestructura física es un Enel, ¿vale? Que es una compañía que se dedica a desarrollar y a instalar puntos de recarga en las ciudades de toda Europa. Eso es un ejemplo. Y ya, bueno, pasamos a la última pregunta para acabar en hora y es sobre la fiscalidad de las distintas clases de fondos, la de los fondos de reparto, cómo tributan frente a los fondos de acumulación. Nos preguntan si cada vez que paga un dividendo hay que tributar o si se hace solo cuando se vende el fondo, etcétera. Bueno, pues efectivamente hay una diferencia entre la fiscalidad de los fondos, de las clases de los fondos de acumulación frente a las clases de reparto. Ya sabéis que esto de las clases son como diferentes puertas de entrada a un mismo fondo. O sea, el fondo va a ser siempre el mismo con su política de inversión, con su cartera de activos. Lo que pasa es que puedes invertir en él a través de una clase que tenga una política a la hora de repartir dividendos o puedes invertir en ese mismo fondo a través de otra clase que decida hacer con los dividendos otra cosa. Tú eliges cómo quieres invertir. Entonces, como comentaba antes Ismael, en los fondos de acumulación, todos los rendimientos que genera el fondo, esos dividendos de las compañías, estos cupones de la renta fija, etcétera, se reinvierten en el propio fondo. Con lo cual, pues se revaloriza el fondo y el día que lo vendas, pues tendrás tus plusvalías. Pero bueno, tú no vas recibiendo nada periódicamente. Y en cambio, si quieres invertir en ese mismo fondo a través de una clase de reparto, todos estos rendimientos que generen las compañías en las que está invirtiendo el fondo, los dividendos, los cupones, etcétera, sí que se reparten a los accionistas. De ahí el nombre de fondos de distribución o de reparto. ¿Cuál es la diferencia fiscal entonces? Pues que si tú estás cobrando estos dividendos por parte del fondo, estos rendimientos, tendrás que tributar por ellos. Tendrás que tributar por ellos, además, pues me parece que es como rendimiento de la base del ahorro, ¿no? Sí, efectivamente. Me parece que tributan, sí, dentro de la escala, en función de los rendimientos que obtengas, pues el 19, el 21, el 23, se te hará la retención en todo caso. Pero bueno, tributan en la base del ahorro, me parece que como rendimientos de capital. Y
Eso en cuanto a si entras en la clase del fondo en la que se te están repartiendo los dividendos. Pero en cualquier caso, lo que queda dentro del fondo, esos activos en los que invierte, esas compañías en las que invierte, pues tú no tributas por lo que hagan, o sea, por lo que se revaloricen hasta que no reembolses. Eso ya como en cualquier otro fondo. Y entonces en el momento en el que reembolses, pues ya tributarás por las plusvalías generadas, ¿no? Por lo que se hayan revalorizado todos esos activos en los que invierte el fondo. Ya sabéis, por supuesto, que los fondos se pueden traspasar de un producto a otro sin tener que tributar por el camino por las posibles plusvalías generadas. Entonces, ¿por qué la clase de acumulación tiene ventajas fiscales con respecto a la clase de reparto? Pues porque todos estos rendimientos de los que hablamos, esos dividendos que pagan las compañías, al reinvertirse en el propio fondo, pues tú de algún modo te estás beneficiando igual de ellos porque te toca de todos modos la parte alícuota, como si dijéramos, pero como se está reinvirtiendo en el propio fondo, tú no estás tributando por ese dividendo. Ese dividendo sigue trabajando para ti, solo que reinvertido en el propio fondo y no ha pagado impuestos por el camino. Con lo cual, no es que tú lo pierdas, se está reinvirtiendo en tu fondo en realidad, pero no estás pagando impuestos por él. Entonces, desde un punto de vista fiscal, es más eficiente, porque además ya sabéis que los fondos pueden hacer todas las operaciones de compraventa que quieran, de reinversión, y no tributan por ello, tributan por su impuesto de sociedades bonificado, pero vamos, que esa reinversión en el fondo la haces sin tributar, mientras que si tú esos dividendos, por ejemplo, que cobras, los quisieras volver a reinvertir en el propio fondo, eso no te salvaría de tener que tributar por ello. Entonces, fiscalmente, por eso la clase de acumulación es más eficiente y, de hecho, hay fondos que solamente tienen clase de acumulación. Lo que pasa es que hay muchos inversores, sobre todo en los tiempos que corren, en los que obtener rendimientos fijos es tan complicado, con los tipos de interés que tenemos en el cero, que cada vez tienen más apetito de fondos que repartan rentas periódicas. Y entonces, pues estas clases de fondos, o sea, estos fondos que tienen la opción de invertir a través de una clase de reparto, de distribución, pues cada vez ganan más atractivo, sobre todo cuando son fondos que utilizan estrategias como la que hoy nos ocupa, ¿no? de sector de infraestructuras, que se fijan mucho en compañías que destacan por sus altos dividendos, con lo cual el fondo puede repartir dividendos a sus partícipes de una forma regular y, dados los tiempos que corren, pues incluso atractivos, ¿no? Nos comentaba antes Ismael que, según previsiones de Bloomberg, en su fondo de infraestructuras van a recibir unos dividendos equivalentes al 3,5%. Pues bueno, con los tipos de interés que tenemos ahora, pues no, claro, todo hay que verlo en el contexto de mercado en el que estamos y en el contexto de tipos de interés en el que estamos, que no está nada mal. Así que no sé Yo si no lo quieres podía haber añadir explicado alguna mejor, ¿eh? cosa. Bueno, pues nada, ya justo se nos van a hacer las 7 de la tarde, con lo cual pues vamos a ir dando fin al webinar de hoy. Simplemente recordaros que la grabación de este webinar, así como el podcast, estarán disponibles a partir de mañana en el blog de MyInvestor, al que, por cierto, os recordamos siempre que podéis suscribiros de forma gratuita para que os mantengamos informados de todas las actualizaciones y demás. Y comentaros también que si os ha quedado alguna duda en el tintero después de esta presentación, o si estáis viendo este vídeo ya directamente en nuestro blog y os surge alguna duda sobre los temas que hemos estado comentando, pues no dudéis en planteárnoslo en redes sociales o incluso en el consultorio de educación financiera que tenemos en el blog, que se llama Hello My Investor. Y la dirección de email de este consultorio es hellomyinvestor@myinvestor.es. Allí podéis plantear todas estas dudas que os aparezcan. Y sin más, pues nada, darte las gracias, Ismael, por estar hoy con nosotros y por ayudarnos a entender un poquito mejor este sector de las infraestructuras y también por darnos a conocer un poquito más tu casa, M&G. A vosotros por la oportunidad y a todos los asistentes por su atención. Un placer. Muy bien, pues muchas gracias a todos y que pases una buena tarde.